con la primera ponencia, me permito presentar al ingeniero Enrique Guevara Ortiz, que es director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Es egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial por la UNAM, con estudios de especialización en México y en el extranjero en protección civil, en sistemas de alerta temprana y gestión integral del riesgo de desastres. Inició su trayectoria como ayudante de investigador en el Instituto de Ingeniería en la Coordinación de Instrumentación Sísmica. Fue coordinador operativo del Servicio Sismológico Nacional y en el CENAPRED ocupó diferentes cargos desde su incorporación en 1989, donde actualmente es el director general. Ha sido asesor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Ha sido integrante de la Comisión de la Protección Civil de la Cámara de Diputados en la 63ª legislatura. Ha sido miembro de la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas y ha participado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Le cedo la palabra, ingeniero. Muchas gracias por asistir. Sí, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros de aquí del panel. Quedaron poquitos, pero yo creo que ustedes se quedaron porque les interesa el tema, ¿no? Entonces, el título de esta mesa tiene que ver con protección civil. Voy a hablar de protección civil, pero voy a hablar de una nueva visión de la protección civil que se llama gestión integral del riesgo de desastres. Levante la mano quien ha escuchado sobre ese término. 2, 3, 4 personas, 5 personas. Los demás no han escuchado sobre este término, entonces voy a hablar de qué se trata. Es algo más allá de lo que tradicionalmente se ha manejado como protección civil, una visión más amplia. ¿Y por qué? Porque el número de desastres se está incrementando año con año. Cada vez nos cuestan más los desastres, cada vez hay mayores afectaciones al bienestar de las personas, se limitan los derechos humanos, es un problema público que está creciendo y no se ha logrado disminuir. Eso implica necesariamente un cambio de visión y hacer las cosas diferentes hasta como el día de hoy las hemos hecho. Hay que romper paradigmas. Y a mí me gusta mucho, cuando hablo de paradigmas, poner un ejemplo muy sencillo. Invitaron a un señor a una cena y iban a dar pescado frito. Fue a la cocina a ver cómo preparaban el pescado y la muchacha que lo estaba preparando le cortó la cabeza, le cortó la cola y lo puso en el sartén. Le pregunta, ¿por qué le cortas la cola y por qué le cortas la cabeza? Dice, no sé, así me enseñó mi mamá. Ahí está mi mamá, pregúntale. Va y le pregunta a la mamá, oiga señora, ¿por qué cuando prepara el pescado frito le corta la cabeza y le corta la cola? Dice, pues así me enseñó la abuelita, la abuela, ahí está la abuela, pregúntele a la abuela. Va con la abuela y le pregunta, oiga señora, ¿por qué le corta la cola, por qué le corta la cabeza? Dice, porque mi sartén era muy chiquito y para que cupiera le cortaba la cola y le cortaba la cabeza. No, entonces muchas veces nos vamos con lo que siempre hemos hecho. ¿Por qué? Pues porque así siempre ha sido y porque así estamos acostumbrados a hacerlo. La gestión integral del riesgo lo que busca es romper esos paradigmas y entender por qué se generan los riesgos. Ya no centrarnos nada más en el desastre. El desastre es algo que ya ocurrió, ¿sí o no? Si ya ocurrió el desastre, lo único que podemos hacer es responder ante las consecuencias del desastre. Pero si nos concentramos en el riesgo es una condición latente, algo que todavía no ocurre. Si todavía no ocurre, podemos anticiparnos nosotros para atacar las causas que me generan ese riesgo y que ese riesgo no se materialice en desastre. ¿Ustedes qué creen? Si todavía no sucede, ¿podemos hacer algo para que no suceda? Sí. Y más allá de la prevención, son temas conceptuales,
Pero la prevención busca evitar el desastre. La gestión del riesgo va más allá, mucho antes, no generar riesgos, o sea, ya ni siquiera desastres, no generar riesgos, entender el por qué se generan esos riesgos, cuáles son las causas y los factores, dicen factores subyacentes, impulsores del riesgo, factores causales, como quieran llamarlo, que me generan un riesgo. Quizás me voy a salir un poco de mi presentación y voy a medir el tiempo, si no aquí me sigo hablando. ¿A quién le tocó vivir el sismo del 85? Veo aquí muchas personas que no les tocó vivir el sismo del 85, pero a lo mejor sí les tocó vivir el sismo del 2017, ¿no? En cuanto a términos de aceleraciones, produjeron aceleraciones muy similares, el del 85, el de 2017. ¿Y por qué hubo muertos en ambos temblores? Básicamente porque se cayeron las edificaciones. Entonces, ¿cuál es el problema, el mayor riesgo asociado al temblor y algo en lo que nos deberíamos de enfocar para que no se cayeran las construcciones? Entonces hay que ir entendiendo, hay que ir analizando. ¿Por qué se caen las construcciones? Porque no están bien construidas. Ya con eso es suficiente. Ok, pues hay que construirlas bien. No, hay que entender el por qué no están bien construidas. Afortunadamente la Ciudad de México pues, tiene uno de los mejores reglamentos de construcción. ¿No? Hay comités especialistas de la UNAM, del CENAPRED participan y hacen normas, pero la pregunta es, ¿se aplica ese reglamento de manera correcta? No. ¿Hay supervisión suficiente? No. ¿Los profesionistas entienden a cabalidad tantos tecnicismos para la construcción? Deberían de, pero pues hay deficiencias también, ¿no? Hay que reconocerlo. Entonces hay muchos factores causales que están generando el que una vivienda sea vulnerable, por lo tanto generando un riesgo, y no solamente es suficiente hacer simulacros para reducir el saber qué hacer antes, durante y después. No es suficiente. Si hay que hacerlo, sí. Porque aunque esté bien construido un edificio y al momento de que tiemble, aunque sabemos que no se va a caer, pero si no estamos preparados, si no conocemos las rutas, si nos ponemos nerviosos, también puede haber muertos por el hecho de no haber ejercitado simulacros. Entonces hay que hacer acciones integrales, no generar nuevos riesgos. Los riesgos que ya existen tenemos que reducirlos. Para los riesgos residuales tenemos que prepararnos, responder de una manera adecuada cuando ocurra una emergencia, algún desastre, y luego recuperarnos y reconstruir mejor. Si lo volvemos a hacer igual, estamos generando las mismas condiciones que dieron origen al desastre. Vamos a suponer que se cayó un puente porque hubo una avenida de agua y hubo socavación, se dañaron los cimientos y se cayó. Y era una vía muy importante porque era el paso de conexión entre una zona comercial, no sé. Hay recursos de la reconstrucción y lo volvemos a hacer igualito el puente. ¿Ustedes creen que se puede volver a caer? Sí. ¿Por qué algo tenía ese puente que no estaba construido de una manera adecuada? Entonces, ese dinero que invertimos para reconstruir, si no lo hacemos mejor, es muy probable que en el futuro se vuelva a caer. Y para colmo, dentro de la Ciudad de México, donde antes era un lago, ocurren prácticamente de todos los tipos de fenómenos que reconoce la Ley General de Protección Civil. Geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitarios, socioorganizativos, me falta por ahí uno, astronómicos, nada más falta que nos caiga un meteorito aquí en la Ciudad de México. No, entonces, estamos expuestos a muchos fenómenos y hay una serie de condiciones de la ciudad que la hacen más vulnerable. Entonces, si no me da tiempo de terminar, son 6 diapositivas, le voy a cortar, pero ese es el mensaje inicial. ¿Qué es lo que busca la gestión del riesgo? Como dice aquí ese circulito que no alcanzan a leer. El futuro de nuestra metrópoli. Tenemos que buscar una sociedad segura,
sostenible y resiliente. ¿Qué significan estos tres vocablos? Segura, que cuando ocurra, seguridad hablando en términos de riesgo de desastres, que cuando ocurra un fenómeno no se traduzca en un desastre. Sostenible, que sea un lugar de equilibrio vivible entre el ámbito social, económico y medioambiental para las generaciones futuras. Y resiliente, que sepamos adaptarnos a las condiciones en las que estamos y que sucede algo, nos podamos recuperar de una manera muy efectiva. Eso es lo que queremos como ciudad. ¿Están de acuerdo con eso? La gestión del riesgo se orienta, tiene como objetivo eso, tener un entorno, tener una ciudad, un territorio que sea seguro, sostenible y resiliente. ¿Nada más le toca a Protección Civil hacer esto? No, definitivamente no. Deben de participar todos. Levante la mano, ¿quién ha consultado el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México o el Atlas Nacional, ha ubicado su casa y sabe a qué fenómenos está expuesto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas. Los demás tienen como tarea, cuando lleguen a su casa, entrar a internet, conectarse al Atlas de la Ciudad de México, que aquí está en Northland, al Atlas Nacional. No digo cuál es mejor, los dos son buenísimos. Obviamente el de la Ciudad de México pues, está más enfocado a nivel de detalle de la Ciudad de México, ¿no? Pero hagan ese ejercicio. Saben si el lugar donde viven es inundable. A lo mejor en el tiempo en que han vivido ahí nunca se ha inundado. Pero puede haber una lluvia con un periodo de retorno muy grande que a lo mejor sí se inunda y se inunda. Ustedes también vean, por ejemplo, ahí en el siglo XVII hubo una inundación en México que duró varios años, ¿no? En Ciudad de México. ¿No? Entonces estamos expuestos a muchos fenómenos y es una corresponsabilidad de todos, y empezando por la ciudadanía. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ahí hay 3 palabras que quiero que las memoricen: prever, reducir y controlar. Prever significa estar conscientes de los fenómenos a los que estamos expuestos y cuáles son nuestras vulnerabilidades. Reducir, una vez que identificamos eso, tenemos que trabajar en reducirlo. Autoridad, academia, sociedad civil, ciudadanos, todos. No hay quien se salve aquí, todos tienen que participar. Se puede analizar qué le toca hacer a las áreas de desarrollo urbano, qué le toca hacer a las áreas de planeación, en sector educativo, sector turismo, cultura, todos tienen algo que contribuir. Y normalmente las acciones son aisladas y están desvinculadas. Afortunadamente en la Ciudad de México, particularmente en la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, y no porque sean mis amigos y aquí esté Northland, y la secretaria Miriam Ursúa, que recibió el Premio Mundial a la Prevención, el Premio Sasakawa. Nada más tiene 40 años de experiencia la secretaria, ha trabajado en Naciones Unidas, entiende. Entonces está justamente buscando esa integración de la participación de todos para prever, reducir y controlar el riesgo. Hasta aquí, digamos, serían los mensajes importantes que yo quería transmitir. Evidentemente, en 15 minutos es muy difícil entrar a detalle y ahondar. Algunos datos. La Ciudad de México es compleja por sí misma, ¿no? En una extensión que ocupa el 0.1% del territorio nacional, vivimos cerca de 9.2 millones de personas. Vivimos casi 6,000 personas por kilómetro cuadrado y el promedio nacional son 60 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, ya tan solo con ese tipo de situaciones de la Ciudad de México, agrega complejidad y va creando vulnerabilidades. La Ciudad de México es el primer lugar que aporta al Producto Interno Bruto Nacional, con cerca del 15%. Un gran desastre en la Ciudad de México afectaría de manera importante y económica a la Ciudad de México. Eminentemente urbano, ¿no? El 99% de las localidades en Ciudad de México son urbanas y el 1% rural. Son unos
decenas de miles de personas que también requieren atención, no olvidarnos de la parte rural, que además ellos producen, somos en la Ciudad de México el número 1 en producción de algunas plantas, ¿no? Como las rosas, el nopal, a nivel nacional, ¿no? Gracias a ellos. Entonces, todo esto muy complejo nos hace vulnerables. Si me avanzan varias diapositivas, por favor. En la anterior. Algo muy importante. Hace rato hablaban de seguridad. Y yo estoy mencionando ahorita que la gestión del riesgo contribuye a la seguridad. Aquí el concepto es aún más amplio que la seguridad pública. Estamos hablando de seguridad humana. La seguridad humana es un enfoque nuevo que promueve Naciones Unidas, es un enfoque integral que abarca seguridad pública, pero también seguridad alimentaria. ¿Qué tiene que ver seguridad alimentaria? Cambio climático, inundaciones, afectan la producción de alimentos. Entonces, si no reducimos riesgos, estamos comprometiendo la seguridad alimentaria. Seguridad ante cambio climático. La complejidad de la Ciudad de México está haciendo que se cree un microclima dentro de Ciudad de México, como una isla de calor. Digo, no puedo entrar en muchos detalles, pero son de las grandes complejidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Adelantan, por favor. Trabajar ahí. Desde el punto de vista de un desarrollo sostenible. ¿Han oído hablar de los objetivos del desarrollo sostenible? ¿No? Sí, estos objetivos del desarrollo sostenible busca garantizar la vida en este planeta porque le estamos dando al traste. Y el objetivo número 11 de los ODS habla de crear comunidades sostenibles y resilientes. Entonces, ese es el gran reto que tenemos en la Ciudad de México, dada la complejidad que tiene y al estar expuesto ante un sinfín de fenómenos naturales. A la última diapositiva, ya con esta concluyo. La presentación yo la dejo, está disponible, si la quieren pueden pedirla, yo con mucho gusto la comparto para que vean algún detalle y si no, busquen información en internet porque dijimos que era responsabilidad de todos, empezando por nosotros mismos. La siguiente, y ya concluyo. Dejo aquí algunos puntos como retos, evidentemente no da tiempo de ahondar, pero son temas que deben de estar vinculados, el tema del riesgo de desastre con movilidad urbana, con desarrollo urbano, transversalidad, ya hablé de todos, adaptación y mitigación al cambio climático, gestión sostenible del agua. Sí saben que tenemos un problema muy grave de abastecimiento de agua en la Ciudad de México. El sistema Cutzamala, toda la cuenca del Cutzamala tiene una sequía por debajo de los promedios históricos. ¿Y qué se hace? Se bombea agua del subsuelo, eso provoca hundimientos, eso provoca agrietamientos, fallas, daña viviendas. Inclusión social y equidad tiene que ver mucho con respetos humanos, ser inclusivos en todo, educación, concientización, coordinación interinstitucional, investigación y monitoreo, sistemas de alerta temprana. Qué bueno que aquí hay académicos como la doctora Nacheli del Instituto de Geografía, gestión de residuos. Son inmensa la lista de problemas que tenemos en la Ciudad de México, pero nosotros, si no empezamos por nosotros mismos, va a ser muy difícil cambiar. Así que yo los invito a que hoy en la noche entren en el Atlas Nacional de Riesgos y vean dónde está su casa, su centro de trabajo. Muchas gracias. Claro, todo lo que es la zona de transición, una zona de cavernas, que también requiere construir de manera adecuada, varias técnicas de prevención, de mitigación, de rellenos. Es complejísima la Ciudad de México, pero pues aquí vivimos y aquí vamos a seguir viviendo. Hay que echarle ganas todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Guevara, por recordarnos las complejidades de este pequeño territorio y de los riesgos que vivimos los habitantes que estamos aquí. Cedo el uso de la palabra al maestro Norland Marcel García Arroliga, director general de Resiliencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
El maestro García es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un curso de educación superior en gestión del riesgo de desastres por la Universidad Nacional de Colombia y una maestría en administración pública y políticas públicas, así como estudios en la ciudad de Kobe, Japón, en planos de reconstrucción después de desastres por el Kobe Institute of Urban Research. Fue su director de estudios económicos y sociales en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por favor, maestro. Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación al Instituto Belisario Domínguez por estar el día de hoy aquí. Bueno, aquí vamos a ampliar un poco lo que comentó el ingeniero Guevara, un poco ya aterrizando a la Ciudad de México. Reciban un saludo de la secretaria Miriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que no puede estar el día de hoy. Adelante, por favor. Y bueno, siempre que hablamos, ¿por dónde comenzar? Pues vamos a hablar un poco sobre cómo se perciben los peligros y las vulnerabilidades en la Ciudad de México. Le vamos dando clic. Ajá. Cómo se encontraban las capacidades para gestionar los riesgos en la pasada administración y cuáles son las políticas y acciones y herramientas que han ayudado a gestionar estos riesgos. Siguiente, por favor. Y bueno, siempre que me gusta hablar de cómo empieza esta historia, pues les presento pues, a la Ciudad de México hace poquito más de 600 años. Y ¿se acuerdan que la leyenda nos decían, construirás tu ciudad donde veas a un águila posada sobre un opal, devorando a una serpiente, ahí fundarás tu ciudad? Y eso trajo un montón de problemas. Y como decía uno de los grandes maestros de estos temas, el doctor Sergio Puente, siguiente por favor, se desarrolló el peor ecocidio más grande quizá de la historia mundial, porque fueron desecando una estructura de 5 lagos, ¿no? Ustedes pueden ver de su lado izquierdo cómo era la estructura de los lagos anteriormente desde 1500 y cómo hemos ido desecando el lago para habitar este territorio. De su lado derecho pueden ver ustedes cómo desde la época de la colonia ha incrementado la mancha urbana y con ello el sistema expuesto. Entonces, la gran paradoja, vamos secando los lagos, vamos aumentando la gran presencia de la población en esta gran ciudad. Además de los datos curiosos que nos dio el ingeniero, yo les tengo otro dato, ¿no? Si bien la Ciudad de México es una de las ciudades más densamente pobladas, es una ciudad de contrastes. ¿Por qué? Porque cerca del 50% de su territorio es suelo de conservación. O sea, la mitad del territorio de la Ciudad de México es bosque y es suelo de conservación. Esto da una gran paradoja. Siguiente, por favor. En el sentido de que gran parte de la población que decía los datos del ingeniero Guevara, pues está concentrada en una parte muy, muy, muy pequeña, digamos, ¿no? Con el paso del tiempo, obviamente, y en este concepto de peligros, pues obviamente se incrementó la población y con ello el sistema expuesto. Les presento una foto de Iztapalapa, ahí por una compañía mexicana que hacía este tipo de fotografías aéreas, y les presento, siguiente por favor, a Iztapalapa 80 años después, ¿no? El incremento de la exposición y de los bienes que ahí se encuentran, pues obviamente ha incrementado exponencialmente. Y esto también es una gran paradoja porque la Ciudad de México, construida sobre un lago, tiene problemas de agua y en algunas partes tenemos una presencia de inundaciones constantes cada año por las complicaciones derivadas de la cuestión hidrometeorológica. Siguiente, por favor. En este sentido, le vamos dando, por favor, las problemáticas de gestión de riesgos que encontramos anterior a esta administración, es que la ciudad no contaba con un atlas, o más bien sí lo contaba, pero eran como los ovnis, ¿no? Todo el mundo hablaba del atlas, pero nadie lo había visto, ¿no? Entonces, habían herramientas tecnológicas obsoletas, una cultura incipiente de la protección civil, una poca vinculación entre el desarrollo urbano y la gestión integral de riesgos, que lo hemos estado provocando desde diferentes foros dentro de la Secretaría. Siguiente. También había un marco normativo desarticulado, con poca vinculación entre el sector público y privado y social, que como ya comentaba el anterior ponente, pues es necesario que todos tengamos un poquito de responsabilidad en cómo gestionamos nosotros los riesgos. Asimismo, siguiente, por favor, les damos dando, la gestión de los riesgos era una tarea de una sola dependencia y no había una transversalización como tal.
En este sentido, la inversión pues, sigue siendo poca. La verdad es que es un tema que en esta casa, en el Senado, y también lo he repetido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues, se necesita la comprensión de los legisladores que autorizan el presupuesto para que se le dé más inversión a este tema, porque la construcción social del riesgo que hemos estado elaborando, no solo en la Ciudad de México, sino a lo largo y ancho del territorio, ha sido históricamente demasiado grande para no tener presupuestos que puedan acompañar a reducir y a controlar el riesgo de desastre. En este sentido, bajo estas problemáticas que detectamos en la Ciudad de México, siguiente por favor, nos propusimos objetivos estratégicos, siguiente, le vamos dando, que primero garantizaran el acceso a la información sobre los riesgos. Esta parte de la gestión integral de riesgos que comentaba el ingeniero, pues el primer punto es el conocimiento de los riesgos, esta capacidad que podamos tener como sociedad, como vecinos, como ciudadanos, de poder entrar a una plataforma y ubicarnos geoespacialmente en el lugar de trabajo o en donde vivamos y ver cuáles son los peligros a los que estamos expuestos, pues era una necesidad imperante en esta gran ciudad. Siguiente, también se trató de transversalizar el tema de la gestión integral de riesgos, no solo en una dependencia como la Secretaría, sino también en otras desde el ámbito del medio ambiente, de las comunicaciones, y de otros responsables que también tenían que gestionar los riesgos al interior de sus dependencias. En este sentido, le damos por favor, la visión de la Ciudad de México, y esto concuerda mucho con la del Centro Nacional de Prevención de Desastres, era tener una ciudad más segura, más alerta, más preparada, más humana, sostenible, obviamente resiliente al riesgo de desastre, ¿no? Esta capacidad que tenemos como sociedad de poder ayudar fue una cuestión que se vivió tanto en el sismo del 85 como en el 2017, esta capacidad humana que tenemos los mexicanos de reaccionar ante las desgracias, de abocarnos a las calles para poder ayudar a nuestro prójimo, es una característica yo creo que propia de esta cultura, pero que la tenemos que llevar no solo en el momento de la emergencia, sino en los momentos para la prevención de los riesgos. Siguiente. En este sentido, se han construido ciertos mecanismos de participación, de coordinación y de conocimiento y de atención de las políticas públicas para ir construyendo esta ciudad más segura y más resiliente. Primero, pues obviamente un marco normativo que viene desde la Constitución, esta parte de la seguridad humana, de ser resilientes, y también modificamos en gran sentido la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dotándola de herramientas e instrumentos que pudiéramos privilegiar no solo la respuesta a las emergencias, sino privilegiar la prevención. Asimismo, arreglos institucionales como la activación de mecanismos de coordinación y participación. Aquí tenemos, por ejemplo, a la doctora Nacheli, que es presidenta de la Comisión de Resiliencia Urbana Territorial dentro del Consejo de Resiliencia, es un ejemplo. Además del acceso a la información de atlas de riesgos, módulos temáticos para crear escenarios donde todos pueden ver a qué riesgos están expuestos desde su trinchera. Asimismo, creamos instrumentos de coordinación. El plan de emergencia sísmica fue muy importante, fue uno de los primeros planes que se acordó, y es que creo que en el 2017 no habíamos aprendido o no aprendimos lo suficiente de lo que pasó en el 85. Entonces queremos que no se repita esta mala organización, tanto de instituciones, que se presentó en el 2017, como también tenemos que ir trabajando en la etapa de rehabilitación y reconstrucción después del sismo, que ha sido sumamente compleja aquí en la ciudad. Y bueno, siguiente por favor, otros mecanismos. Desde la Secretaría hemos insistido en la generación de documentos de insumo de consulta. Estos modelitos que le presenté al final, hay un libro que los tiene, de Ciudad Resiliente, retrospectiva de una ciudad invulnerable, donde vemos a través de la historia, después de la colonia, cómo la ciudad se ha ido modificando por esta condición que tiene, ¿no? Esta condición creada sobre un lago pues permite que los efectos de los sismos se exacerben en esta ciudad por el tipo de fenómeno, y obviamente esta parte de como estamos en una cuenca endorreica, si ustedes no saben lo que es una cuenca, prácticamente estamos en una ollita
donde la salida de agua se hace imposible. Para ello hemos tenido que instaurar muchísima infraestructura que no vemos, pero que si no hubiera, prácticamente estaríamos con la ciudad inundada mucho tiempo, ¿no? Como el túnel emisor oriente es una parte de esta. También tratamos de generar iniciativas para difundir el conocimiento del riesgo, acciones con gobierno, siempre con enfoque de género y derechos humanos. Siguiente, por favor. Asimismo, la Ciudad de México, por esta y otras acciones que hemos tenido en esta administración, fue reconocida por las Naciones Unidas como nodo de resiliencia de las Américas a nivel mundial. Somos una de las 14 ciudades que tenemos el compromiso de invitar a otros gobiernos locales a que se sumen a la iniciativa de reducir, de controlar, de prever los riesgos de desastres que ocurren en las localidades, y nosotros somos mentores de varias ciudades compartiendo estas herramientas que hemos generado. Siguiente, por favor. Un ejemplo también es el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, que es un sistema integral de información. Se les invita a que lo consulten, es bastante interesante, bastante, digamos, pedagógico, tiene ciertos módulos que le permiten a la gente, a las personas, ubicar la información que ustedes quisieran analizar desde la perspectiva, ya sea de la academia, del ciudadano, de los consultores, de los investigadores. Siguiente, por favor. Algunos números del Atlas. Este año hay 22 módulos vivos del Atlas de información. Este año esperemos llegar a 35 antes de cerrar la presente administración. Hay más de 2,000 capas ahorita de información que ustedes pueden consultar, muchas de ellas descargables para que ustedes las puedan analizar. Y finalmente, ya, 2 minutitos. Tenemos cerca de, hasta junio de este año, hay más de 10.6 millones de personas que entran habitualmente al Atlas y consultan esta información. Desde el 2019 que se instauró esta plataforma hasta junio de 2023, hemos tenido, consultas de 95.3 millones de personas. Esto nos dice el interés de que tiene la gente en estos temas, de cómo podemos gestionar los riesgos de esta ciudad. Siguiente, por favor. Y finalmente, orgullosos estamos un poco de este Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México. Es un espacio de diálogo multiactor para el diseño y generación de políticas públicas e innovadoras en resiliencia. Este órgano colegiado estuvo trabajando muy de cerca con el desarrollo de instrumentos como el Plan de Desarrollo de la Ciudad de México y específicamente el Plan General de Ordenamiento Territorial que actualmente se discute en la Cámara de la Ciudad de México. Creemos y esperemos que todas las propuestas que emanaron de este consejo puedan ser, siguiente por favor, consideradas en esto. Muchísimas gracias y seguimos atentos a sus esfuerzos. Muchas gracias, maestro García, por recordarnos la complejidad que es vivir en la Ciudad de México, desde su territorio, desde su historia, en cómo se fue adecuando a un territorio que era no para una ciudad, sino para unos lagos. Muchísimas gracias y recordarnos también que la participación de todos nos ayudará a vivir mejor y prevenir desastres. A continuación, le doy las gracias a la licenciada Gabriela Quiroga Anguiano, que está aquí presente. Muchas gracias. Es licenciada en Derecho y ha sido vicepresidenta del Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y desde el 2018 es diputada electa en el Congreso de la Ciudad de México por el Distrito 24. Antes de darle la palabra a la diputada, quiero recordarles que en el repositorio digital van a estar las ponencias de los expertos aquí por si quieren revisarlas, consultarlas y poder darle una revisada a todos los datos que nos presentaron. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Me da mucho gusto estar aquí. Fue un poco complicado porque hay marcha, hay calles cerradas, pero lo logramos. Quisiera yo abordar mi participación desde lo que observo de cercanía con la ciudadanía. Soy una diputada que me gusta hacer el trabajo territorial y cuando un funcionario público está en cualquiera de sus órdenes
cualquiera de los poderes que se representan en la ciudad, está de manera cercana con la gente, tiene siempre una visión tangible, palpable y cercana de lo que se tiene que hacer. Yo soy habitante de Iztapalapa, una alcaldía en donde tenemos presentes todos los riesgos, donde tenemos gente viviendo en los cerros con pocas medidas de mitigación de riesgo, donde nos inundamos pero también nos falta el agua, en donde también tenemos un área boscosa y que también en temporadas de calor se incendia. Y en esta alcaldía, en el sismo anterior fuerte que tuvimos, pues fue una de las alcaldías que duramente golpeada por el sismo, y los estragos en el patrimonio de la gente pues fueron grandes. A partir de ello, nosotros, el equipo de trabajo que me asesora y que me acompaña, decidimos reunirnos con expertos en rescate y elaboramos en conjunto una iniciativa para poder expedir la ley del Instituto de Formación de Búsqueda y Rescate Urbano, al que llamamos Instituto BRU, con la finalidad de formar, capacitar y certificar a los grupos de rescatistas en la atención de emergencias para salvaguardar a la población ante fenómenos pues, naturales como son los sismos y son las inundaciones. ¿Qué pasó con esta iniciativa? Fue una iniciativa que estuvo muy trabajada con expertos y que nos plantearon sus principales preocupaciones en el sentido de que en la Ciudad de México no contábamos con un cuerpo de rescate certificado y que quienes hacen la labor de rescate en su mayoría son voluntarios que van y se certifican a otros países. Y bueno, pues irse a certificar a otros países requiere de cantidades de dinero que de manera particular quien tiene un amor por esta actividad, por esta profesión, lo pone y siempre pone también su servicio pues al servicio, valga la redundancia, de la gente. Entonces, esta preocupación de no contar con cuerpos de rescate o que no pudiésemos tener una certificación con estándares internacionales en México, pues provocó poder generar la creación de este instituto. Y estuvimos socializándolo con los diferentes grupos parlamentarios en aquel momento. Esto fue durante la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de la cual también fui parte. Y también solicitamos en aquel momento pues la opinión de la Secretaría de Protección Civil. Y bueno, pues lo que pasó es que no vimos la voluntad política de ningún lado, ni de la mayoría, ni de la Secretaría, para poder impulsar esta ley, la creación de este instituto, y que pudiésemos tener cada vez más profesionalización al respecto de los cuerpos de rescate y no solamente quedarnos a ver qué puede pasar. Entonces esto pues nos da un mensaje en el que seguimos sin entender que es necesario que no solamente reaccionemos ante la situación, sino de que también estemos debidamente preparados. Y es importante también entender que no hay instituto que funcione si no hay recursos para ello. Si nosotros enfocamos los recursos en otras cosas que a lo mejor en determinados momentos no es tan importante, ¿no? Pues entonces dejamos hoyos y estos hoyos cobran vidas. ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Tuvimos el temblor del 85, pasaron, ¿no?, décadas y no entendimos que se debía de hacer algo. Pasó el sismo del 2019 y no entendimos que debíamos de hacer algo. Y así seguimos. Entonces, lo que yo quiero decirles con este tema es que nosotros vamos a insistir en la creación de este instituto y que queremos poner a disposición la iniciativa de quienes están aquí. Hoy también nos acompañan expertos y expertas, y que es necesario que podamos hacer una gran colaboración, una gran alianza para poder invertirle a lo que verdaderamente es importante, porque está muy padre que tengamos un atlas de riesgo, está muy bien que los ciudadanos tengamos acceso a la información y de saber cuáles son los riesgos que podemos encontrar en nuestra colonia.
Pero si no sabemos cómo enfrentarnos a esos riesgos, pues entonces el atlas de riesgos solamente es un instrumento que ahí está y que no tiene una repercusión. Entonces, poder poner a su disposición esta iniciativa que estaremos presentando nuevamente en este nuevo periodo ordinario que vamos a iniciar en el mes de septiembre, y que sí hay la posibilidad de que alguien pueda darnos su opinión para poder generar un mejor instrumento legislativo. Por supuesto que estaremos atentas y atentos en el grupo parlamentario del PRD y también con nuestros asesores, que se dedican a poder generar pues estos instrumentos que sean posibles. La otra parte que me he dedicado a hacer de manera ya cercana con la gente es poder reactivar nuevamente el plan familiar de protección civil. Y esto me parece que tiene que ser una materia, la protección civil, que debe de abordarse desde la Secretaría de Protección Civil en conjunto con la Secretaría de Educación, y que las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México, quienes asisten, tanto alumnos y cuerpo académico, pueda estar al tanto de los protocolos, de las nuevas formas. Yo no sé si es adecuado todavía que los niños se metan abajo de los pupitres, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en donde una escuela no utilizan una mesa en la que comparten 2 personas y utilizan una banca con una paleta? ¿Qué pasa en una escuela en donde se encuentra en malas condiciones en su estructura, porque sigue sucediendo? Y entonces eso complica que los alumnos puedan desplazarse a los puntos de encuentro, ¿no? Entonces, me parece que tiene que haber un cierre de filas y una organización tanto de la Secretaría de Protección Civil con la Secretaría de Educación para poder implementar talleres, clases en las escuelas sobre qué hacer en un sismo o en cualquier eventualidad que se tenga, poder actualizar a las niñas y a los niños en ese sentido. Y al respecto del plan de protección civil, así como debe de suceder la educación en las escuelas, también debe de suceder la educación en las casas. ¿Qué pasa en una casa en donde hay una persona adulta mayor o en donde hay una persona con alguna discapacidad? ¿Cómo ayudas, no? ¿Cómo te pones a salvo, pero también ayudas a tu familiar? Y el plan familiar de protección civil es justo eso, es una planeación de cuál es la responsabilidad de cada miembro de la familia para ponerse a salvo. ¿Cuál es el punto de reunión si no estás en la casa y estás en tu trabajo o estás en la escuela? ¿Cuál es el punto de reunión en donde nos vamos a ver, ¿no? Entonces, este plan es importantísimo poder manejarlo con las familias, ayudarles al llenado, orientarles, poner a su disposición los números de emergencia, etcétera, porque miren, en nuestro día a día la gente está ocupada de muchas otras cosas, está ocupada de ir a trabajar, está ocupada de ir a recoger a los niños a la escuela, estamos en nuestra cotidianidad. Y cuando tienes la emergencia, uno tiene un bloqueo y muy pocas veces sabe qué es lo que tiene que hacer. Y este repaso de este plan familiar se refiere a eso. Hagamos un plan, elaboremos la forma de localizar en nuestras casas cuáles son los lugares seguros, en dónde nos vamos a ver después de pasada la emergencia, quién es responsable de agarrar los documentos de todos, todos tenemos que tener a la mano nuestra mochila de vida, y entonces regresar a esta educación de manera permanente, cotidiana, es vital, porque no basta que las instituciones hagan lo que en su visión deben de hacer para la ciudad. Si nosotros no damos herramientas a las familias, pues entonces las tragedias no pueden reducirse, ¿no? Esta es una parte, es el Instituto BRU, el Plan Familiar de Protección Civil, y también abordamos en Iztapalapa, desde el módulo de atención de su servidora, talleres dirigidos para las personas y sus familiares
en alguna condición de discapacidad. Eso también es importante. No es lo mismo ponerse a salvo uno que cuenta con toda la posibilidad de moverse, ¿no? Y poner a salvo a una persona que requiere de una ayuda. Entonces, me parece que son cosas importantes que tienen que ponerse con más presencia en la visión del ejercicio de la protección civil. Les agradezco mucho que me hayan invitado, que hayan prestado oídos a lo que tengo que decir. Y pues bueno, gracias. Bonita tarde. Permiso. Muchas gracias, diputada, por recordarnos que también en las familias se tiene que contar con un plan familiar de protección en atención de desastres y también los vacíos legales que puede haber para crear como más coordinación entre alcaldías, entre ciudadanos y entre legisladores. Muchas gracias. Nuestro siguiente ponente es el licenciado Rafael Pérez Vargas, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, AC. Es licenciado egresado en Administración de Empresas de la Universidad del Valle de México, donde obtuvo la medalla por su resultado sobresaliente en el examen de egreso. Es maestrante en Gestión de Riesgos y Protección Civil por la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. También es técnico básico en Gestión de Riesgo por la Escuela Nacional de Protección Civil. En el campo laboral, el licenciado Pérez es miembro fundador del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, en el que actualmente es presidente del Consejo Directivo Nacional y director general de Tres Cautio, empresa especializada en protección civil y gestión de riesgos, donde se desempeña como consultor de empresas en la materia y elaboración de análisis de riesgo y vulnerabilidad para estudios de impacto urbano y programas de protección civil. Adicionalmente, tiene una experiencia de más de 15 años como capacitador de temas relativos a la protección civil y como rescatista voluntario. Muchas gracias. Bien, antes que nada, quiero agradecer al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República por la invitación, por supuesto al maestro Rodrigo Ávila y a la licenciada Montserrat Pérez. Celebro esta iniciativa de Voces de la Ciudad de México y celebro que esta iniciativa tenga por objeto ver el futuro de esta ciudad. Me siento honrado de representar a los profesionales de la gestión de riesgos y la protección civil del país en este panel, a un lado de especialistas e investigadores de tanto renombre como el maestro Enrique Guevara, el maestro Norland, la doctora Nacheli, y agradezco mucho participar también en este panel con la diputada Gabriela y por supuesto con el ingeniero José Cruz. Lo que yo quisiera señalar y pensando o volteando hacia el futuro de la protección civil y la gestión de riesgos de esta ciudad, traté de resumirlo en 5 puntos específicos. El primer punto que quisiera señalar, y adelante con la siguiente diapositiva, es que tenemos que centrarnos en una reflexión de que en el futuro de esta metrópoli, en temas como la gestión integral de riesgos y la protección civil, tenemos que entender que la prospectiva no es magia, no es suerte, no es una lotería, no es azar, es una enorme responsabilidad. Entender que no solo en el tema de riesgos, sino en los otros que se han tratado y se tratarán en este panel, somos capaces de construir el futuro que queremos, el que deseamos. No se trata de lo que nos toca vivir, es lo que deseamos y lo que nos merecemos. Si cambiamos ese primer paradigma de que somos capaces de construir una ciudad más segura, más humana, más resiliente, entonces podemos empezar a hablar de soluciones. Pero si caemos en el paradigma de creer que es inevitable, que no podemos atender ninguno de estos problemas o que sus causas son prácticamente incluso incomprensibles, nos salimos de la capacidad de diagnóstico, de análisis y, por supuesto, de modificación de las condiciones futuras. La siguiente, por favor. El paradigma que ha planteado excelentemente bien, como siempre, el maestro Enrique Guevara, sobre por qué los desastres se pueden prevenir y evitar. ¿Sí? El paradigma de los desastres no son naturales y las frases que indican que los desastres se pueden prever y evitar no son solo eslogans, no son solo eslogans llamativos, son una idea que está viva y que está madurando y que trae consigo nuestra capacidad humana de aceptar a la naturaleza y adaptar nuestras decisiones para vivir junto con ella sin padecer daños, pérdidas y sufrimiento humano. Es importante que este paradigma
genere cambios reales en nuestra manera de convivir con la naturaleza y con nuestro entorno y con la sociedad. Aceptar que las causas por las cuales fallece una persona es el colapso estructural y no solamente el sismo, nos hace actores activos y capaces de comprender cómo podemos transformar nuestro futuro. Además, nos hace actores exigentes de nuestros políticos, diputados o del Poder Ejecutivo para que no utilicen frases trilladas y conocidas como ante la fuerza de la naturaleza nada pudimos hacer. Ante la inminencia de las lluvias atípicas no pudimos preverlo. Nos hace capaces de exigir, cuando creemos en este paradigma, de que podemos ser corresponsables de ese cambio y de ese mañana. Necesitamos que en el Poder Legislativo local y federal se lleve en los curules un gran número de legisladores conscientes de que los desastres se pueden prevenir y evitar y que no es lo mismo prepararse para el desastre que planear cómo evitarlo. Es decir, no es lo mismo llenarnos de rescatistas que evitar necesitar a los rescatistas. Es importante ambas cosas y ponerlas en un estricto balance. Hoy en día podría decirse a grandes rasgos que la ciudad conoce los riesgos a los que está expuesta porque los vive día a día. El riesgo sísmico, el riesgo a la mala gestión hídrica, el hundimiento de la ciudad, las islas de calor, los accidentes de tránsito terrestre que bloquean todos los días alguna de las carreteras de acceso a esta ciudad, la gran cantidad de emergencias urbanas e incendios a los que nos enfrentamos, las manifestaciones de inconformidad social, etcétera. Los accidentes del metro, los constantes bloqueos, etcétera. Lo que no sabe esta ciudad es cómo gestionar ese riesgo. Lo que no conocen todos sus ciudadanos es qué hacer para salirnos de ese círculo vicioso que nos lleve a seguir construyendo viviendas vulnerables, infraestructura vulnerable, a padecer inundaciones, falta de agua y seguir sucumbiendo ante la corrupción inmobiliaria. Entonces, ¿cómo hacemos una estrategia de visión al futuro? La siguiente, ahí está bien, por favor. Un punto que es medular poner en este mapa es que para acercarnos a una ruta de gestión integral de riesgo de desastres hace falta que algunos instrumentos importantes de esta ciudad se alineen. Se hizo un gran esfuerzo con el legislativo constituyente de crear la Constitución de la Ciudad de México y entre ellas se establecieron prioridades como generar el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Documentos, instrumentos que no están aún vigentes, que no están funcionando, que no son operantes y que además tienen enormes áreas de oportunidad. Lo primero que señalaría al corto e inmediato plazo para plantearnos esta ciudad del futuro es que estos documentos funcionen, estén trabajando. Estos instrumentos y las normas generales que deben salir de los mismos deben ser la guía técnica y clara de la ciudad del mañana, que marque límites para no arrepentirnos más de lo que ya lo hacemos. Límites en el lugar en cómo debemos de desarrollar la ciudad y dónde debe de respetarse las barrancas, los bosques, el suelo de conservación, el suelo permeable, respetar la superficie, la altura, los usos de suelo, entre otros muchos grandes temas de desarrollo. No confundamos con un simple reglamento de construcciones que solo norma a las mismas. No se trata de poner a las construcciones como el centro de la gestión, se trata de entender que el ordenamiento de la ciudad en su territorio determina la manera en que la misma pretende desarrollarse y la gestión del riesgo de esta ciudad necesita ser parte indispensable de este par de instrumentos que cuenten con una experiencia técnica sólida y con una enorme participación ciudadana. Nosotros no podemos desenterrar a nuestros ancestros y exigirles respuestas de por qué pusieron en tubos los ríos de la cuenca de esta ciudad, condenándonos a una enorme mancha gris que adolece de espacios verdes y azules. Pero en este momento nos toca la enorme responsabilidad de no perder ningún metro cuadrado más de los bosques, cañadas, laderas y espacios que aún mantiene esta ciudad. Nosotros podemos revertir la enorme necesidad de dejar que nuestra zona de infiltración lleve agua al subsuelo. No todo es traerla a kilómetros de distancia, aún funcionan nuestros pozos, pero pueden dejar de hacerlo mañana. Esta guía de desarrollo y de ordenamiento nos ofrece esa ventana al futuro que queremos vivir, determinando qué zonas de valor debemos preservar y cuáles podemos desarrollar y cómo debemos desarrollarlas. Lo siguiente en estos instrumentos es facilitar a los ciudadanos el entendimiento de las normas de desarrollo básicas. No existe mejor vigilante de su colonia que los propios colonos, pero ellos actualmente no entienden cómo es que una obra que está en la esquina supera por mucho los niveles de su casa y puede tener toda la reglamentación en día y ellos no pueden hacer una simple ampliación sin ser sancionados. El tercer tema que me gustaría tratar con vista al futuro es que para mí es el de los más relevantes en esta ciudad, es el de la condición de vivienda plurifamiliar.
El futuro del riesgo habitacional en esta ciudad está centrado en estos complejos habitacionales. Espacios de vivienda plurifamiliar, condominios, unidades habitacionales, complejos plurifamiliares, grandes o pequeños, padecen el mismo problema. Poco hacen para gestionar sus riesgos. El modelo plurifamiliar pocas veces prevé gastar recursos en revisiones técnicas adecuadas o en mantenimiento preventivo. Pocas veces cuentan con equipamiento mínimo de detección y supresión de incendios, con alertas sísmicas. Bloquean sus propias escaleras de emergencia o sus salidas con rejas para evitar ingresos no deseados. ¿Y qué decir de las remodelaciones en interiores de vecinos que comprometen la seguridad estructural del resto? Mucha de nuestra infraestructura habitacional está sin el mantenimiento adecuado y acelera el final de su vida óptima. No está de más decirles que en el caso comercial y de servicios, todo aquel edificio comercial y de servicios está obligado a una reglamentación de protección civil, que simple y sencillamente el círculo es cumples o no operas. Eres sancionado, clausurado, suspendido y no operas. Pero no hemos encontrado un círculo virtuoso en el tema habitacional y nos alejamos cada vez más de ello porque no podemos clausurar una vivienda. La autoridad no puede llegar y clausurar una vivienda. Entonces, da esta situación de conformismo y de que muchas veces los propios vecinos están generando sus riesgos del mañana, están desatendiendo sus condiciones de vivienda. No quedan exentos de estos problemas los nuevos desarrollos de vivienda, que pasan años llenos de vicios de construcción, de errores simples de diseño, de nulos equipamientos de detección y supresión de incendios y, en el peor de los casos, errores u omisiones grandes en el cálculo de la resistencia estructural. Cuarto tema, muchísimo podemos hablar de preparación para el desastre, de escuelas de rescatistas, de Atlas, etcétera. Pero una gran discusión necesaria para esta ciudad es empezar por mejorar los recursos invertidos en el tema. El presupuesto de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y otras afines al tema es mínimo comparado a las necesidades de la ciudad. Los fideicomisos y fondos de reacción, recuperación deben tomar relevancia en el presupuesto cada año y dejar de ser solo una cuenta prácticamente en ceros. Los seguros catastróficos derivados de los impuestos prediales son una necesidad implacable y cada día que no aportamos a esos fondos podemos perder millones cuando los necesitemos. Debemos con claridad porcentual determinar cuánto queremos seguir gastando en la reconstrucción, cuánto queremos seguir gastando en la emergencia y cuánto queremos invertir en la prevención y en la previsión. Y no solo es hablar de recursos públicos, los seguros paramétricos y de gran volumen de particulares, los que nosotros contratamos, los que deberíamos de contratar, deben incentivarse y respaldarse para que en el siguiente conteo de daños no sea un presupuesto dadivoso, que no parezca que nos están ahí dando lo que queda, sino la previsión económica la que saque a flote esta ciudad. No podemos pensar siempre que todo será en base a ayuda y donaciones. Algún día la condición nos puede superar y por mucho. La siguiente, por favor. Y un paréntesis, porque no me gusta levantarme de una mesa de diálogo sin señalar las actividades que sí se han hecho bien y que esta ciudad ha realizado o que son destacables. Es de reconocer que esta ciudad, su atlas de riesgo, y que en este momento sea una herramienta pública, lo dijo muy bien el maestro Norland, años exigiendo que el atlas fuera una herramienta pública. Administraciones, varias de ellas, señalándolo que no podían divulgarlo porque afectaría, obviamente, el tema de cómo se vende una vivienda, el valor, por saber que está en una situación de riesgo. También es de reconocer de esta ciudad la modificación de la ley del 2019 y obviamente el retroceso legislativo que tuvo en el 2021, pero que con el énfasis y el marco jurídico del 2019 puso un marco más equilibrado y con una visión hacia la gestión de riesgos. El sistema de alerta sísmico mexicano, que tiene un montón de áreas de mejora, pero es una herramienta real y que hoy en día funciona. El Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y, por supuesto, y siempre lo reconozco en todo panel, la actual secretaria de Protección Civil hizo un combate frontal y directo contra la corrupción en el tema en esta ciudad, asumiendo a la tecnología como una aliada fundamental para el desarrollo de los permisos de protección civil de esta ciudad. Casi erradicando la corrupción en el tema, casi, pero ahí tuvimos el retroceso legislativo del 2021. El actual Consejo de Resiliencia también es de señalarse, que es un espacio plural y de diálogo y que ha entregado propuestas relevantes, que espero sean muchas de ellas adoptadas. Y por último,
para cerrar en tiempo, las tecnologías de la información tienen que ser nuestra mirada obligada al futuro. Las tecnologías de la información, los sistemas de información y el monitoreo constante de esta ciudad que se traduzca en acciones concretas para los ciudadanos. Esta ciudad debe voltear aún más a las tecnologías bien empleadas para mejorar sus temas de gestión de riesgos y protección civil. Urge que el Instituto de Planeación y demás órdenes de gobierno trabajen en un sistema de información de la ciudad que sea coherente, con datos desagregados, pero también unidos para crear información valiosa. El portal de datos abiertos de la ciudad es un avance, pero hay que enlazar toda esa información para que le sirva al ciudadano. El monitoreo de la ciudad debe albergar temas tan relevantes como el monitoreo de los mantos acuíferos, el estado de la infraestructura crítica, la evaluación en segundos de sus componentes estructurales y puede llegar a reducir la alerta hidrometeorológica a cuadrantes más pequeños que el de las alcaldías. Es decir, que nos digan casi qué hacer por colonia. Podemos monitorear eventos como este socioorganizativo del día de hoy que nos afectó la llegada a varios de nosotros y saber exactamente dónde está caminando, dónde va caminando el gusanito de la marcha, donde ya podemos ver a través del observatorio en día dónde está la nube. Podríamos interconectar los pozos y saber cuál es el nivel que marcan. Es decir, hay un montón de tecnología que podemos emplear. Podríamos, después de un sismo, con monitoreo, con varias tecnologías que existen, de la infraestructura crítica, puentes, pozos, hospitales, saber en minutos si puede seguirse empleando, si puede seguirse usando. La alerta de la ciudad debe ser capaz de dar instrucciones claras y concretas. Los futuros edificios en construcción pueden ir acompañados de mejores sistemas de monitoreo de su estructura y de detección de peligros, sistemas interconectados a los centros de seguridad de la ciudad, al C5, para acceder rápidamente a los servicios. El sistema de transporte colectivo Metro puede tener un sistema de monitoreo de telemetría que evite colisiones, que avise de ligeras desviaciones en vías y de objetos en las mismas. Y por supuesto, los sistemas de información pueden ayudar, como ya lo hacen, a minimizar la corrupción y las malas prácticas inmobiliarias. Las variantes, cuando hablamos de la tecnología, son muchísimas y sus aplicaciones tantas como la propia imaginación. Pero nada de esto puede construirse sin la voluntad política, humildad para escuchar y la capacidad de diálogo. Hoy tenemos la enorme responsabilidad de hacer de esta una ciudad que sea capaz y que sea considerada como una ciudad más humana, más segura, más sostenible y más resiliente ante el riesgo de desastres. Celebro nuevamente la invitación y la atención de todos ustedes a estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras del licenciado Rafael Pérez, que nos recuerda 5 puntos importantes, pero que sin recursos y sin una aplicación de los legisladores no se podrá lograr a tener la tecnología que requiere la ciudad para sobrevivir a todas las contingencias ambientales. Nuestra siguiente ponente es parte de la academia. Es la doctora Nayeli Ruiz Rivera, investigadora titular B del Instituto de Geografía de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. Es coordinadora también del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Ella es etnóloga por la ENA, maestra en estudios regionales por el Instituto Mora, doctora en estudios del desarrollo y University of East Anglia, es docente y tutora de los programas de posgrado en Geografía y Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y profesora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil, coordinadora de la Comisión Técnica de Resiliencia Urbana y Territorial del Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México y consejera de organizaciones de la sociedad civil. Sus publicaciones y proyectos se enfocan en entender la vulnerabilidad socioambiental en las ciudades, las políticas públicas en torno a la reducción del riesgo del desastre, la planeación territorial y los atlas de riesgo. Por favor, doctora, gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez por la oportunidad y a los queridos colegas y amigos que están en la mesa, con quien hemos compartido un montón de foros y áreas de trabajo. Yo quisiera reflexionar con ustedes algunos de los pendientes que tiene la Ciudad de México, pensando, como ya lo decía el ingeniero Guevara, en que la protección civil es un pedazo bien chiquito de un proceso muy general, mucho más grande, que es la gestión integral de riesgos de desastre, que en realidad es en lo que deberíamos estarnos enfocando, ¿no?
Y para ello traigo una imagen a la que haré referencia un poquito más adelante en mi intervención, que espero que los asuste. Y espero que los asuste porque tiene que ver con los escenarios de riesgo de la ciudad, que tienen que ver no con los sismos a los cuales estamos expuestos, no necesariamente a la precipitación o a las temperaturas a las que estamos expuestos, tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, desde las instituciones, desde las políticas públicas y en general, digamos, desde nuestra organización y desde nuestra visión de ciudad. Y para, bueno, hablar de ello, una de las cosas que hay que señalar es que, aunque la protección civil es algo muy importante, es uno de 6 grandes elementos en los cuales nosotros normalmente nos enfocamos cuando hablamos de gestión integral de riesgos. Ya lo mencionaron en algún sentido las personas que me precedieron, pero hay un par de cosas en las cuales sí quiero ampliar. Para cuando llegamos nosotros al momento en el cual tienen que activarse protocolos de protección civil, ya pasaron muchísimas cosas que nos llevaron a ello y que ya son vulneraciones de derechos humanos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se tiene que hacer, por supuesto, es conocer el riesgo, pero si nosotros no tenemos presupuesto para hacer atlas de riesgos y para hacer atlas de riesgos que puedan ser accesibles a la población, allí ya hay un primer problema, porque a veces el acceso a la tecnología, a los celulares, a las computadoras puede ser una gran barrera a la información. Entonces, ese, por ejemplo, ya es un primer punto. Luego, podemos ver los riesgos futuros y podemos tener escenarios, pero nosotros en la Ciudad de México, mis colegas no me dejarán mentir, tenemos un montón de escenarios que no están incorporados en ninguna política pública, que no están en los programas, que no están en la legislación y que también omitirlos ya también es una omisión a derechos humanos porque está vulnerando nuestros derechos a la seguridad humana en el futuro. También tenemos evaluaciones de riesgos que ya existen. Ya sabemos en dónde se inunda, ya sabemos cuáles son los cauces de ríos que tienen problemas, que están contaminados, que están invadidos, ya sabemos los suelos que se están fracturando, ya sabemos dónde hay áreas de deslizamiento y no tenemos los presupuestos transversales en muchas áreas, en obra pública, en desarrollo urbano, que nos podrían ayudar a afrontar los riesgos que ya existen. Entonces, todo eso ya pasó. En ese momento ya llegamos a la protección civil porque ya llovió, ya llegó el sismo, ya llegó la onda de calor, ¿no? Nosotros hemos talado un montón de árboles. Uno de las colegas de la Comisión de Resiliencia Urbana y Territorial dice, estamos construyendo hornos, estamos construyendo ciudades que a nivel del suelo tienen 15 grados centígrados más que la temperatura predicha para ese día. Si tenemos una temperatura de 23 grados, podemos encontrar 37 grados en ciertas zonas donde no hay vegetación. Eso no tiene que ver con la naturaleza, ni con Dios, ni con nada que nosotros no podamos controlar, tiene que ver con usos de suelo. Y es un poco ahí hacia donde vamos a ir, digamos, llegando, ¿no? Y un último punto, que es justamente lo que pasa después del momento de emergencia, es algo que se llama reconstrucción, recuperación, rehabilitación. Hay una serie de procesos que pasan después de la espectacularidad del desastre, que es en lo que muchos de nosotros pensamos cuando pensamos en protección civil, en estos 15 días, un mes muy críticos, con mucho sufrimiento humano, con mucho dolor, con heridos, con este tipo de cosas. Pero ¿cuántos de ustedes saben que después del sismo del 2017 más de 15,000 personas salieron de la Ciudad de México porque no pudieron regresar a sus casas? Y han pasado 6 años y tenemos aproximadamente el 30% de viviendas sin entregar. ¿Cuántos de ustedes saben que después del conjunto de sismos a nivel nacional, 25,000 personas de las que se fueron de sus hogares a nivel nacional, no Ciudad de México, que ahí son 15,000 más o menos, llegaron a municipios con índice de desarrollo humano menor al que vivían antes, porque los registros dicen que en 2015 vivían en municipios o en áreas con un índice de desarrollo humano que era mayor al municipio o al área receptora. Todas esas cosas pasan en los años posteriores a que ocurre un desastre y en esos nadie se está enfocando. Y ahí es donde va uno de los primeros problemas en los que me quiero enfocar. No tenemos legislación para atender ciertas cosas, en parte porque nuestra legislación nacional tiene problemas de actualización serios. Varios de ustedes saben seguramente que en 2015
se firmó un acuerdo internacional denominado Marco de Acción de Sendai, que nos da una serie de parámetros de cómo tendríamos que estar atendiendo este tipo de situaciones. Y en nuestra ley general es del 2012, es de junio del 2012. Aunque se han hecho, obviamente, reformas, allí varios de los principios del Marco de Acción de Sendai, por ejemplo, este del que hablábamos ahorita, recuperación, reconstrucción, no está para nada actualizado. La legislación que tenemos general no comporta, no incluye todos los elementos que tendríamos que estar viendo, y eso hace que para cuando baja la legislación de la Ciudad de México, pues la legislación de la Ciudad de México no puede inventarse el hilo negro, tiene que seguir los principios de la ley general. Eso es parte de los principios básicos, ¿no?, del ordenamiento legal de este país. Entonces, allí, por ejemplo, se hizo una ley, una iniciativa de ley que se aprobó en 2020, y esa iniciativa de ley está congelada aquí, en el Senado, no ha pasado aquí. Entonces, ese es un problema. Y eso se refleja a su vez en lo que está pasando en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México tenemos también muchos atrasos en materia legislativa. Afortunadamente, la ley general es de lo mejor que tenemos, la Ley de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México es de lo mejor que tenemos, pero ahí es donde entra las actividades y la visión casi heroica que tiene, por ejemplo, la Dirección General de Resiliencia. ¿Por qué? Porque, como ustedes se podrán imaginar, si estamos hablando de desarrollo urbano, gestión del agua, gestión de residuos sólidos, vegetación, áreas verdes y suelo de conservación y todos esos tipos, pues eso no son competencias de la protección civil y de la gestión de riesgos. Eso necesita que nos pongamos de acuerdo entre muchísimas áreas de la ciudad y necesita una visión transversal entre muchas áreas de la administración pública local que no se tienen. Y entonces el trabajo de la Dirección General de Resiliencia, del Consejo de Resiliencia, es sentarnos a todos a que nos demos cuenta de que si no nos ponemos de acuerdo, de que si no adoptamos una visión transversal, aunque no esté en la ley, que si nosotros no la adoptamos, nos va a llevar el traste. Y ese es realmente el problema y el trabajo maratónico, gigantesco, que tiene una instancia visionaria como lo es el Consejo de Resiliencia. Entonces, eso me lleva a, digamos, a la segunda parte de mi intervención, que es lo que ustedes pueden ver en la pantalla, espero que lo puedan ver, donde tenemos una serie de ventanitas que son efectos negativos, que son aspectos relacionados con riesgos crónicos, pero también riesgos agudos. Tenemos que ver diferentes causas, diferentes combinaciones de elementos que nos llevan a aspectos relacionados con el riesgo. Y luego, en la parte de afuera de la imagen, todas las cosas que nosotros estamos haciendo para que eso ocurra, nosotros las estamos causando, ¿no? Entonces, empecemos por algún lugar, es un sistema, entonces es un poco difícil jalar la punta del hilo, pero intentémoslo, empecemos por arriba. Tenemos inundaciones y compactación de subsuelo, porque al ser un lago teníamos arcillas abajo, entonces esas arcillas se compactan y entonces le empiezan a pasar cosas al subsuelo. ¿Qué hicimos para llegar a eso? Extrajimos indiscriminadamente agua y la estamos trayendo de fuentes lejanas. No tenemos infraestructura de infiltración porque nuestras normas generales de ordenación favorecen la creación de estacionamientos y no de infiltración en áreas intersticiales de la ciudad, y también exentan a los desarrollos inmobiliarios de obras que tienen que ver con la recuperación de vegetación o la restauración de ciertas áreas que podrían ayudarnos a hacer infiltración. Eso, a su vez, según los científicos, ingenieros que están a cargo de los análisis de peligro sísmico y de los análisis de efectos de sitio en la Ciudad de México, nos dicen que eso a la larga en las siguientes décadas va a cambiar la respuesta sísmica del subsuelo, y eso nos va a llevar a que edificios que se diseñaron ahorita bajo ciertos parámetros, bajo ciertas frecuencias de vibración, ya el subsuelo ya no va a vibrar igual. Entonces, nuestra respuesta en términos de las edificaciones, sumado a la fatiga de las edificaciones que no se mantienen, que ya nos platicaron un poco de eso, nos va a llevar a daños extensos en el parque habitacional, que va a ser carísimo atender y que además va a ser muy complicado por la situación política que sigue siempre después de los desastres, lo cual nos lleva,
pues a una falta de inversión en resiliencia y a daños y pérdidas incrementales, ¿no? De allí, pues obviamente eso nos lleva a la fatiga estructural de edificios, la población de los edificios dañados es expulsada o se resigna a vivir en vulnerabilidad, y eso se asocia a la falta de políticas de vivienda integral y a la gentrificación y apropiación de edificaciones antiguas en suelo central de la ciudad para inversiones inmobiliarias en lugar de procurar la retención de la población de vulnerabilidad y de diseño de mecanismos, por ejemplo, de ingeniería estructural pública, que finalmente es uno de los elementos básicos que tendríamos que estar pensando, porque si solamente generamos servicios de ingeniería estructural privada, muchísima gente no puede acceder a ellos tampoco por costos, ¿no? Eso nos lleva a su vez a una densificación inadecuada a través de una visión vertical cochecentrista, donde finalmente nuestra visión de la ciudad es edificar, edificar, edificar. Esto no es no es solamente un tema de, digamos, de decir, ay, bueno, no queremos este modelo de ciudad, es que este modelo de ciudad precisamente es parte de lo que explica por qué muchas de las personas que no pueden tener dinero para vivir aquí tienen que emigrar hacia las partes periféricas de la ciudad, ocupando más suelo y generando a su vez mayor expansión y menos posibilidades de infiltrar agua y suelo, ¿no? Y esto, o sea, como ven, aquí estamos ya viendo cómo cada una de estas cosas se va relacionando con las políticas públicas y con los modelos de ciudad. Y entonces, ¿cuál es la visión para romper un poco este círculo vicioso? Aquí el centro de nuestro problema, que eso es algo que le encargamos encarecidamente al Congreso de la Ciudad de México, porque es uno de sus áreas de trabajo, efectivamente, es la regulación del suelo y la función social de la propiedad. Eso, o sea, este conjunto de elementos finalmente nos está llevando a una serie de situaciones que cuando llega un sismo, que cuando llega un determinado fenómeno natural, hace crisis, pero las causas ya estaban allí desde antes. Entonces, no queremos decir que no sea importante tener rescatistas, pero la inversión tiene que ser mucho mayor que eso. Y tiene que generar una responsabilidad en cambiar las causas estructurales de lo que está pasando en la ciudad. Eso sería la inversión en resiliencia. La inversión en resiliencia no es rescatar gente de abajo de los escombros. Allí ya hay una violación a derechos humanos previa. No quiere decir que no tengamos que invertir en protección civil, lo tenemos que hacer. Pero este círculo vicioso se tiene que romper, rompiendo justamente esta visión como si el suelo no se acabara nunca, como si la forma en la que crecemos las ciudades no nos fuera a cobrar factura nunca. Nos va a cobrar factura, ya nos está cobrando factura. Y ahorita tenemos un programa general de ordenamiento territorial que no está incluyendo esto y que es el instrumento que vamos a tener para los siguientes 15 años. Y eso no está bien, porque justamente ahorita es cuando tenemos la mayor oportunidad de atender cuestiones relacionadas con cambio climático, relacionadas con la preparación para el siguiente desastre, de las causas de fondo, por ejemplo, cambiar la forma en la que se implementa la regulación del reglamento de construcciones, el incremento de áreas verdes, proteger nuestro subsuelo, proteger nuestra área de conservación. Entonces, este es el escenario que nos espera. Y si eso no nos espanta, no sé qué nos puede espantar, la verdad, ¿no? A veces, por nuestro sesgo cognitivo, nos cuesta trabajo ver lo negativo. Decimos, no, mejor no veo, ¿no? Mejor no veo, pero esto nos va a cobrar facturas si como instituciones y como desde una visión pública no lo vemos. Entonces, quitémonos la venda de los ojos, quitémonos la negación, esto nos va a pasar y nos va a alcanzar antes de lo que pensamos. No va a haber agua, se van a caer las edificaciones, nuestro subsuelo va a compactarse y vamos a generar una cantidad de problemas sociales que nos van a llevar a un punto que es justamente lo que llamamos riesgo de desastre, ¿no? Entonces, la invitación es a que nos dé miedo esto y que tomemos las decisiones que hay que tomar y que hagamos los acuerdos que haya que tomar. Se puede pensar distinto, se puede tener visiones diferentes y llegar a puntos en los cuales podamos implementar acciones para hacer cosas, ya lo mencionaron muchos de mis colegas, y pues eso es lo que estamos tratando de trabajar tanto desde la academia como desde el Consejo de Resiliencia. Gracias.
Muchas gracias, doctora, por recordarnos que en la prevención y en la protección civil también están vinculados los derechos humanos y que se requieren políticas públicas, pero también legislaciones que permitan la creación de políticas públicas para poder afrontar los riesgos que vive la ciudad y que enfrenta y que en un futuro pues van a irse incrementando. Nuestro último ponente es el ingeniero civil certificado José Guadalupe Corrales Pacheco. Es egresado de la Universidad de Sonora y actualmente es vicepresidente de la zona norte del país del Comité Ejecutivo Nacional de Sociedad Mexicana de Ingenieros por el periodo 2013-2025. Es integrante y miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora y también es miembro del grupo de directores responsables de obra para el Ayuntamiento de Hermosillo a través del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora y está certificado como perito en la Ingeniería Civil del Consejo de la Judicatura Federal ante órganos del Poder Judicial de la Federación. Su experiencia es a través de perito en dictámenes periciales en materias de ingeniería y topografía. Por favor, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes. Me siento en un escenario de un viernes, última hora, última clase, con hambre y ya con ganas de irme. Espero que sea lo siguiente, de permanencia voluntaria y tiempo libre. Bueno, agradezco al Senado de la República y a través del Instituto Belisario Domínguez la coordinación del seminario Voces de la Ciudad de México, la invitación que tuvieron bien hacernos. Inicio con unas frases. Yo solo sé que no sé nada. Siempre habrá alguien que sepa más que yo. Y sin querer descubrir el hilo negro, definimos como protección civil en otros estados, en otras partes. Siguiente. Lo vemos, protección civil. Inmediatamente nos viene la imagen de los bomberos, imagen errónea. ¿Sí? Les defino y puntualizo qué es protección civil. La protección civil o defensa civil es un conjunto de actividades que con apoyo gubernamental se aplican en la mayoría de los países que tienen como objetivo apoyar a las poblaciones que habitan en zonas vulnerables. ¿Qué población no habita en una zona vulnerable? Yo les pregunto. Hacer frente a los desastres naturales de carácter antrópico, aquellos que estamos modificando nosotros, lo estamos modificando continuamente, allí, allá, aquí, en todas partes. Defino también como un conjunto de personas, somos nosotros, protección civil, aquí estamos, representativos de una comunidad que desarrollan y ejecutan actividades de protección civil o defensa civil. La protección civil o defensa civil cumplirá este próximo 12 de agosto 74 años de existencia, ¿sí? que se creó bajo el Tratado de Ginebra para la ayuda, como una ayuda a la Cruz Roja, para protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Por eso nació, así de sencillo. ¿Qué se entiende por protección civil? Por el cumplimiento de algunas o todas de las tareas humanitarias que se mencionan a continuación, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades, de las catástrofes, a ayudarla a recuperarse. ¿Sí? Siguiente. Esas son varias de las tareas que desarrolla Protección Civil. ¿Cómo las desarrolla? De servicios de alarma. Aquí hay un sistema de alarmas que nos va a avisar. ¿Sí? Evacuación. Aquí yo nomás quisiera comentarles evacuación, cómo vamos a evacuar tan rápidamente. De ese edificio, de la última parte. ¿Cómo? ¿Sí? Y una serie de actividades más que ahí están, que yo pudiera quedarme aquí un buen rato. ¿Sí? ¿Cómo lo desarrolla? A través de esos 4 brigadas que ahí están.
que deberíamos de conocerlas todo el mundo, todos. Sin embargo, ahorita uno de nuestros compañeros preguntó que sin quién había visto o quién conoce el Atlas de Riesgo. ¿Cuántas manos se levantaron? Muy poquitas. Y les voy a decir, reglamento que no se conoce, no existe. Se entiende por organismos de protección civil los establecimientos y otras unidades, ya lo sabemos. Se entiende por personal con organismos de protección civil, ya lo sabemos. Se entiende por material y equipo de protección civil, algo muy sencillo. Aquí en cuanto salimos, tenemos un gabinete y cualquiera que le pregunte, ¿qué? Protección civil, aquí está. Y es cierto, ahí está. Pero son las herramientas, son los equipos. Eso no es protección civil. Como podemos apreciar, ya es un tema muy conocido por los organismos involucrados, por nosotros, pero es un tema aún desconocido o ignorado por gran parte de la mayoría de nuestra población. Les puntualizo aquí también. Se puede decir también que es un derecho, ¿sí?, de todo ciudadano para ser beneficiado por algunos de los distintos programas de apoyo. Sí hay que ir por ellos. En caso de sufrir algún desastre originado por cualquier combinación de sus factores que dan como resultado ese suceso, donde debe intervenir y salir en su defensa los derechos humanos. Los conocemos. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿sí?, que es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se encarga de desarrollar, estudiar y medir la sismicidad, así como de operar redes de instrumentos y todo lo que ya conocemos. Senapred tiene como objetivo crear, gestionar y promover políticas públicas para la prevención de desastre y reducción de riesgos. Esa es gran parte de la tarea de Senapred. Ahí tenemos una parte de lo que es Senapred. ¿Cómo vamos a atacar un incendio forestal? Si ni Senapred, ni Protección Civil, ni nadie tiene los recursos. No los tienen ahorita, los tenían. Y como dijo aquel, la tienen, y la dejaste ir. Ahí está. Ese avión necesita combustible. Eso rojo es parte para combatir donde está Cuesta. Las brigadas que están por ahí abajo necesitan agua, comida, alimentación. ¿Dónde están? De tal manera que el Senapred requiere de ser fortalecido y que se le brinden todo el apoyo necesario y suficiente que esté de nuestra parte, para que en coordinación con Protección Civil, bomberos y Cruz Roja sigan siendo siempre los primeros respondientes. ¿Cierto o no cierto? Tiene que ser. Ante cualquier situación de riesgo y de desastre natural que ponga en riesgo a nuestra población en general, resumo, que se retome el asunto del Fonden. No es posible que tengamos esto. Cuando yo estaba elaborando este documento, ¿sí?, afortunadamente dejé de contabilizar. Pasó esto en Hermosillo, ¿sí? Cuando una grúa golpeó un elemento y se vinieron abajo, hubo algunos dañados. Yo revisaría todo eso, ¿sí? Protección Civil sí respondió todo eso. Pero ¿qué debe de hacer? Parar todo, revisar todo ese proyecto. Los primeros respondientes, ahí estamos. Allá están lo que no queremos que suceda. Ahí lo tenemos. Situación actual. La situación a la que se enfrentan, con razón me estaba yendo para otro lado. Faltan los miralejos. La situación a la que se enfrentan nuestras ciudades es de atención inmediata. Ya no espera.
ni debe esperar, misma que demandan un alto compromiso y atención de los que actualmente administran, dirigen y son los responsables de las oficinas de gobierno del nivel que éste sea, del que sea. En años pasados, en los sismos que afectaron la Ciudad de México, donde salieron perjudicadas las personas que habitaban en los edificios de más de 25 metros de altura, por mencionar una referencia de altura, 25 metros, hasta 25 metros nos alcanzaban las escaleras de protección civil y bomberos. ¿Allá nos irá a alcanzar? Bueno, aquí lo tenemos. Sugiero que se dé inicio con la creación del Registro Nacional de Edificios de Gran Altura, así como también el reconocimiento oficial y reforzamiento del Instituto de Seguridad para las construcciones de la Ciudad de México, y que tenga presencia y representación en todos y cada uno de los estados de la República Mexicana, no nomás aquí, en todos. Con estas dos acciones se tendrá como resultado un control más efectivo de todas las construcciones públicas y privadas, no nomás privadas. Es de todos conocidos que los edificios de gran altura difícilmente son evacuables, todo el mundo lo sabemos, en forma rápida y segura, en caso de sismo, explosión o incendio, o choques, algún avión que venga y nos choque ahorita. También, no estamos. ¿Sí? La evacuación no se limita a un simple desplazamiento de personas entre dos sitios, dos lugares. Es toda una metodología. Es complejo. Ahorita estamos aquí, somos masa, somos carga, nos movemos todos para allá y el edificio se nos va a hacer así. Se nos va a hacer así, moviendo las masas. De tal manera que empieza con la aparición del problema, iniciándose una rápida carrera contra el tiempo para poder salvar la vida. En las construcciones de gran altura, las construcciones buscan una mayor seguridad. Sí, todos lo estamos buscando. Se tiene conocimiento que en la Torre Reforma hay una zona que resiste el fuego hasta 3 horas. Debe resistirla más tiempo. Debemos lograr eso. ¿Sí? De igual manera, se tiene conocimiento que la Torre Vancomer cuenta con unos dispositivos automáticos de control estructural. Sí los cuenta. Yo conozco al doctor. Él en su teléfono puede decir inmediatamente, sí, se puede utilizar esta torre. Y cualquiera. Cualquier suceso, ahorita si sucediera un movimiento sísmico, la normativa nos dice que no se puede ocupar ese edificio hasta que sea revisado por especialistas. Aquí va lo que nos duele, que dependiendo del número de ocupantes, ¿sabemos de cuántos estamos aquí? No. Del nivel que ocupan, ¿en cuál estamos? Tampoco. Y de los controles de acceso. Subimos y tenemos una zona de desfogue ahí, de 50 metros. Es la misma cuando le aumentas el nivel y le aumentas los demás. Este tipo de edificios de gran altura se tendrá un desalojo exitoso porque la mayoría de estos se cuenta con accesos muy restringidos que no permiten un buen aforo. Para el desalojo del mismo, los simulacros que en ellos se practican con éxito, porque estos son actos programados, anunciados, coordinados y controlados. Siguiente. Me voy a ir más rápido. Se recomienda a los brigadistas nunca detener a las personas en situación de pánico. Nunca. Dejarlos libres, dejarlos ir. Gran importancia toma el hecho de que la falta de mantenimiento, ahorita oímos ahí, falta de recursos, falta de mantenimientos, aquí los tenemos. A la gran mayoría de los edificios públicos, privados y de vía comunicación, ya que la nula o escasa atención del mismo da como resultado el hecho de que ocurran accidentes de grandes magnitudes, con la pérdida de lo que más preciado, que es la vida humana. Dicho mantenimiento no es simplemente aplicarle una pinturita a la recomendación
La recomendación es dar mantenimiento más allá de esa actividad, hacer una evaluación integral del funcionamiento de la estructura para llegar a recomendar una reparación, una reposición, una corrección, un ajuste o bien demoler. Y después sí, hacer una... La línea 12 del metro, aquí la tenemos. Todo un sistema de comunicación terrestre en todo el resto del país y el desempeño que se tiene para el mantenimiento de puentes. Para coadyuvar con esas acciones de falta de mantenimiento, donde se tiene el comentario de que si no se ve, no se atiende, lo que no se ve no existe. Aquí la cimentación de ahí, hay que revisarlas. Por lo cual recomiendo que se cree la Ley General de Mantenimiento y Conservación de Construcciones. Ya me marcaron tiempo, pues entonces me voy hacia la última. Una carretera que se acaba de inaugurar, ya tiene bastantes muertitos. En todos es conocido que la mayoría de las ciudades se asentaron en la margen de los ríos, esta también, donde algunos de ellos aportan grandes volúmenes de agua en época de lluvia. En otros, por ejemplo, en el arroyo Los Nogales, en Nogales, aporta autos, no agua, autos, ¿sí? Autos que se los arrastran por lluvias extraordinarias. Tenemos este ejemplo muy común, todas las ciudades van las pendientes hacia el mar. Esto acabo de estar hace unas semanas aquí en Mazatlán, vean, aguas negras y lavándole la carita a los niños que ya están y todos los que están ahí, y me paré allí para ver. Le damos la otra. Estos señores, acabo de estar en Baja California también. Vean desde dónde viene y hacia dónde va. ¿Saben hacia dónde va? Hacia los cruceros. Ahí recibimos a nuestros gente que nos viene a aportar lana. Sugiero que se gestione a través de la oficina respectiva la gestión de los recursos necesarios y suficientes para los estudios y proyectos necesarios para la construcción de las medidas de mitigación, así como también la gestión necesaria para la construcción de las medidas de mitigación. Objetivo de la propuesta: con las sugerencias mencionadas anteriormente, que sumadas a la coordinación que se pueda establecer y dar entre los ingenieros, todos, y los responsables de cuidar y velar la protección civil, se tendrá como resultado minimizar los factores de riesgo, incrementar la coordinación, entre otros. Propuesta: que se retome el programa del Fonden y sus combinaciones, las que sean necesarias y suficientes, las que sean, donde sean y por quien sea. La creación del Registro Nacional de Edificios de Gran Altura. No es posible que estemos creciendo desordenados aquí y en otras ciudades del estado. ¿Sí? Reconocimiento del Instituto de Seguridad para las Construcciones en la Ciudad de México. Aquí tenemos técnicos, tenemos ingenieros que vendemos y damos asesoría en el mundo, y los dejamos a un ladito por traernos gentes que nos van a decir lo mismo o lo que nosotros queramos que nos digan. La creación de la Ley General para Mantenimiento y Conservación. Ahí está lo que nos estamos quejando ahorita. La gestión de los recursos necesarios y suficientes para los estudios. La gestión necesaria para la construcción de las medidas de mitigación. Creación de la Comisión Técnica Nacional de Especialistas en Estructuras. Se necesita. Y ya para concluir, tenemos este gran evento que ahí está. El 10 y el 11 de octubre, aquí en la Ciudad de México. Creo que es gratuito. Podemos ir todos, para todos los que no sabemos qué es protección civil. No tomé pero va a estar aquí, debe estar muy sonado. Y deben de sonarlo, porque si no lo suenan, pues estaremos incurriendo. SMI, además de ser Sociedad Mexicana de Ingenieros, ¿qué es? Yo lo resumo así:
Salvemos mexicanos, ingenieros, porque México es primero. Siguiente. Quedo a sus órdenes, pero como ya es muy tarde, pues ustedes comprenderán. Con permiso, muchas gracias. Si hay alguna duda. Muchas gracias, ingeniero, por sus propuestas para mejorar la prevención, la protección civil, que va nada más no solo de la prevención, sino también el mantenimiento. Y de nueva cuenta, la palabra recursos vuelve a sonar en este panel, que es lo que se necesita para conservar y cuidar la vida de las personas. Ya por último y por la hora, voy a agradecer a todos los integrantes de esta mesa por su participación, por venir a la convocatoria que hizo el Belisario Domínguez para poder hablar sobre la protección civil y poder poner en el trabajo legislativo no solo de las comisiones del Senado, sino también del Congreso de la Ciudad de México este tema tan importante, porque involucran a todas las dependencias, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, cámaras y consejos, pero también a la ciudadanía, que debe de ser parte importante para construir una ciudad habitable y segura para todas las personas. Y por último, quiero recordarles que pueden seguir al Instituto Belisario Domínguez en sus redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube. Y también pueden ahí revisar el repositorio digital donde están las investigaciones de todas las personas que formamos parte del instituto, con diversos temas que pueden ser de su interés y no solo de protección civil. Muchas gracias por su asistencia. De esta manera concluye la segunda edición del conversatorio Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli, que se vivió el día de hoy. Dos grandes temas, los temas más relevantes para la capital de nuestro país, la seguridad pública.